tardes a todos. Les saluda el ingeniero Carlos Rosales. Bienvenido al inicio de este curso de Excel con enfoque empresarial. En este curso vamos a estar aprendiendo funciones de texto, funciones de tiempo, funciones básicas compuestas, funciones de búsqueda y filtros avanzados, funciones exclusivas de Office 365 y herramientas que nos van a facilitar el manejo de Office 365, listas desplegables dependientes. Vamos a aprender a transformar datos en Power Query, vamos a manejar un poco de Power BI, vamos a proteger archivos y celdas, rangos de celdas específicos, y durante la clase vamos a ir dando tips que nos van a ayudar a ser un poco más ágiles en el manejo del día a día de Excel. Ok, vamos a iniciar con las funciones de texto. Estas funciones de texto, las más utilizadas, las primeras 4 están disponibles en todas las versiones de Office hasta 2019, y estas dos últimas funciones son funciones que realmente nos van a ayudar a hacer más fácil nuestro día a día, como es texto antes y texto después. Estas funciones prácticamente vienen a reemplazar a las funciones que están arriba. Vamos a ver combinación de funciones para encontrar algún texto específico en alguna celda, y eso es lo que vamos a aprender en estos próximos minutos. Ok, iniciamos. Aquí tenemos números de identidad de nuestro país. Aquí está el municipio o departamento de origen donde fuimos asentados, que son los primeros 4 dígitos. Entonces, en esta parte, estas primeras 3 las vamos a dejar para después, porque les voy a explicar cómo utilizar texto en columnas. Eso lo vamos a hacer después. Ahorita vamos a empezar por las funciones básicas, y la primera que vamos a aprender a utilizar es izquierda. Aquí viene el primer tips para poder verlo, poder trabajar y que no se oculten las celdas. Aquí tengo el documento, miren. Si yo lo desplazo con la barra de acá abajo, yo pierdo la noción. Si lo hago para arriba, o ya sea con el cursor, con el mouse o con la barra, se pierde todo el documento. Entonces vamos a aplicar el primer tips, que es un frisado o un congelado de celdas y columnas a partir de donde yo quiero especificar. En este caso, lo quiero desde acá. Después lo vamos a quitar. Me voy a View, y en View utilizo Freeze Panes, la primera opción. Miren aquí, si yo quiero solo las columnas, aquí me dice frizar solo la fila superior. Si quiero frizar solo las columnas, y en este caso la primera, lo que se marca en azul es lo que no se va a mover. Entonces le doy clic ahí, y miren, ya está fija la columna, tanto para arriba, la columna, como las filas. Entonces esto me va a facilitar poder desplazarme en el documento sin perder mi área de trabajo, que en este caso es el ID. Vamos a aplicar la función izquierda. Como se los expliqué, tenemos también una matriz que se las compartí por correo, donde nosotros podemos, el que esté trabajando en español en casa, con una versión en español, les recomiendo que adquiera la licencia 365. Es un costo accesible para realmente el uso que le vamos a dar. Y también pueden buscar tener su licencia de Office 2016-19 en una versión de inglés para aplicar fórmulas. ¿Cuál es la desventaja que tenemos? Que no vamos a poder trabajar en este curso, sí, porque vamos a buscar las opciones para emplear todas las funciones de 365. Pero en el caso ya del día a día, si ustedes no tienen Office 365, la versión de Excel 365,
no van a poder utilizar las funciones exclusivas como se los indiqué al inicio del video. Estas funciones de filter function, unique, que son las bastante utilizadas, el text before que vamos a aprender ahorita, text after, estas funciones son exclusivas para la aplicación de 365. Ok, entremos en materia. Yo lo que necesito, en este caso, que en todas estas celdas poder extraer los primeros 4 dígitos. ¿Cómo hago eso? Utilizo la función igual left. A medida yo voy escribiendo las letras, Excel me va filtrando las funciones y las opciones que tengo con la escritura que voy teniendo. Lo puedo escribir completo o al ver la función que quiero utilizar, en este caso left, solo le doy doble clic. La función para que pueda ejecutarse tiene que abrirse con un paréntesis y para concluirla tiene que cerrarse con un paréntesis como lo vemos en este caso. Vamos a ir aprendiendo y lo voy repitiendo varias veces en el video para que se haga una rutina. Es que nosotros se nos puede olvidar una función, pero Excel nos da una guía de qué es lo que necesitamos implementar en esa función. También esto, cuando el mouse, si ustedes lo pueden ver, cambia de forma, aún más yo puedo mover a donde yo quiera ese cuadro de guía. En este caso me dice, se marca en negrito por donde voy. Dice texto. El texto, ¿qué es lo que quiero extraer? ¿De cuál texto? Bueno, el texto que tenemos aquí en la B12. Lo otro importante que tienen que saber es, o saber identificar si su teclado lo tienen con coma en los separadores, en estos separadores, o lo tienen con punto y coma. Eso es sencillo. El mismo cuadro les dice su versión de Office que tienen, si van a utilizar comas o punto y coma. En este caso, la versión que yo tengo de 365 me indica que mi separador va a ser una coma. Ya se puso en negrita, ven, texto ya lo elegí, se puso en negrita, ahora me dice el número de caracteres. Está todavía más remarcado en negrita. El número de caracteres son los dígitos o espacios, como ustedes lo quieren llamar, que yo necesito. En este caso necesito los primeros 4. El 1, el 8, el 0 y el 7. Entonces, ¿cuántos números de caracteres voy a colocar ahí? 4. Y cierro paréntesis. Y le doy Enter. Ya ahí obtuve de una celda los primeros 4 dígitos. Vamos a hacerlo una vez más. Igual, left, doble clic, elijo el texto, coma, le indico la cantidad de caracteres, que en este caso son 4, y le doy Enter. Y miren, ya pude extraer de lo que está a la izquierda la cantidad de dígitos que yo quiero. En este caso, yo para correr una función no voy a estar celda por celda. Si yo ya lo quiero implementar en todas, pues solo me ubico en la esquina donde el mouse cambia de forma. Si lo ven acá, el mouse cambia de forma aún más oscuro. Le doy doble clic. Si le doy doble clic, se va a copiar hasta la última celda. Y si no, yo lo arrastro con clic sostenido, clic izquierdo sostenido, hasta las celdas que yo quiero que se ejecute esa fórmula. Como lo quiero hasta el final, hasta el final. Y listo. Esa es la función izquierda. Ahora vamos a aprender la función derecha. No importa, esto del orden acá después lo vamos a rellenar, no se preocupen. Vamos a ir paso a paso. La función izquierda. La función izquierda ya la aprendimos ahorita. Ahora vamos a ejecutar la función derecha. Derecha es en inglés right. Miren, solo escribo RI y ya me aparece right.
Le doy doble clic y lo mismo, la función write me indica a mí la cantidad del texto y la cantidad de caracteres que yo quiero extraer de la derecha de esta celda. En este caso quiero extraer los últimos 5 dígitos. O sea, después del segundo guión, quiero extraer los 5 dígitos. En este caso, presiono el número 5 y le doy Enter. Miren, ya solo obtuve el texto que estaba a la derecha de esta celda. Vamos a aplicarlo de nuevo. Igual, write, acá, el texto, le indico el texto y le indico la cantidad de caracteres que necesito extraer. Y le doy Enter. Y después, como les digo, doble clic o arrastro la fórmula para que se copie. Algunos les pueda salir que aquí no salga cero. Aquí vamos a emplear el segundo tips que tenemos. Puede ser que aquí el cero no se vea, solo se vea 624. Porque está en versión de números. Entonces, en este caso, vamos a verificar si acá coloco, solo para que ustedes lo vean, 00624, le doy Enter. Miren, los ceros desaparecen. Hay dos formas de poder conservar esos ceros. Si yo los necesito, eh, pues ahí tienen que estar. La número 1, que es la más común, la que la mayoría de gente maneja, pero realmente no es recomendada cuando estamos hablando con números, y es colocar un apóstrofe antes de escribir o una comilla simple. Vamos a ver. Comilla simple 00624. Si yo estoy digitando, miren, ahí se conserva. Pero ¿qué pasa? Se conserva como texto. Aquí lo pueden leer. El número en esta celda está formateado como texto. O sea que si yo quiero sumar esto después por dado número o aplicar una función de contar, no voy a poder hacerlo porque está como texto. Entonces, la mejor forma o la forma profesional de poder hacer es que yo selecciono un rango de celdas donde yo quiero aplicar un formato, le doy clic derecho o le doy control 1. ¿Cómo utilizo ese control 1? ¿Cómo utilizo ese control 1? Como lo repetía, selecciono el rango para poder hacer más ágil con el teclado. Es control y este 1. No es el 1 numérico, es este 1 de acá y les va a aparecer el cuadro de formato de celdas. Es un atajo control y presionan el 1 y les va a aparecer. Y si no, lo hacen clic derecho, formato de celda. Ok, en este formato de celda me voy hasta el final en custom y aquí en general lo borro. Aquí donde dice tipo, lo borro. En este caso yo necesito que sean 5 dígitos. Entonces voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y le doy OK. Con esto, cualquier número que yo escriba aquí en ese rango de celdas que yo le di formato, escribo 624, le doy Enter, automáticamente se van a poner y vean la diferencia. Aquí está en formato de texto y aquí cada vez que un número ustedes lo escriben en una celda y se coloque a la derecha de la celda, quiere decir que es un formato de número. Por ejemplo, aquí voy a colocar 524, le doy Enter. Si solo quiero colocar un 1, le doy Enter. Miren, se me rellenan con ceros. ¿Ok? Es muy importante este tip para que ustedes lo memoricen.
Para los que no les apareció el 624, solo les apareció el 624, pues seleccionan, le dan clic derecho, formato de celda, en Custom, y en tipo colocan la cantidad de ceros que ustedes van a rellenar. No la cantidad de ceros antes de los dígitos, sino que si ustedes necesitan 5 números, van a ser 5 ceros. Y todo lo que se ubique acá en esta celda va a ser 5 ceros. Ok. Listo. Continuamos entonces. Ya al tener nosotros o al aprender derecha izquierda y extrajimos los primeros 4 dígitos y los últimos 5 dígitos, vamos a extraer la parte de el centro. Ok, para el centro vamos a utilizar, vamos a ver si tenemos aquí, lo vamos a hacer en esto, extrae. Vamos a copiar las fórmulas. Si yo quiero ver o llevar un título, quiero mostrar, en vez de estarle dando doble clic acá en una celda de referencia, voy a marcar. Esto más que todo para que ustedes vayan viendo las fórmulas que yo voy utilizando. Fórmula text. Esto me indica qué fórmula hay en esa celda. Entonces aquí tengo izquierda y derecha, que fueron las dos que hemos aprendido. Izquierda, derecha. Ahora vamos con la función extraer. Extraer, ahorita lo vamos a aprender de forma simple. Por ejemplo, ahorita quiero extraer los dígitos que están a la izquierda y no quiero utilizar left. Lo puedo hacer también con extraer. En este caso, igual, extraer o extrae, la función extrae en inglés es mid. Aquí lo mismo, me indica el texto, le indico el texto, la celda donde está el texto, coma, a partir de qué número, donde dice start number, es a partir de qué posición de esta celda voy a empezar a extraer. En este caso, como quiero extraer el 1807, a partir del primer dígito o carácter que esté en esa celda, le doy coma, me dice cuántos quieres extraer. Bueno, quiero extraer 4. Y cierro paréntesis, le doy enter. Miren, lo mismo que con less, utilizando la función extrae, pude extraer los primeros 4 dígitos. La voy a repetir de nuevo para que no estén retrocediendo el video. Igual extrae. ¿Qué voy a extraer? De esta celda. ¿A partir de qué carácter de esa celda vas a extraer? De la posición número 1. ¿Cuántos voy a extraer? 4 caracteres. Cierro paréntesis. Enter. Y ahí está el 507. Listo. Esa es la función extraer. Vamos a hacer más ejercicio con extraer. Por ejemplo, quiero utilizar extraer en vez de derecha. Voy a copiar la fórmula para acá para que lo puedan ver después. Igual, extrae mid de este texto, coma. Aquí es donde se complica un poco, que no se preocupen que vamos a ir paso a paso. Esto después, cuando aprendamos las funciones más avanzadas, ni las van a utilizar, pero mi responsabilidad es que ustedes las manejen porque no siempre van a tener acceso a Office 365. Entonces tenemos que aprenderlas. En este caso voy a extraer los últimos 5 dígitos, lo que utilicé yo para extraer en la derecha. ¿Ok? Esos últimos 5 dígitos tengo que la posición. Aquí lo voy a hacer como quien dice, caminando porque es solo extrae. Después lo vamos a combinar con la función find de encontrar para hacerlo más dinámico.
Vamos a ir elevando nivel poco a poco. En este caso, a partir de qué número está el primer cero para extraer los últimos 5 dígitos. Tenemos el 1 al 7 en los primeros, antes del guión, son 4. El guión, 5. 1982 serían 9. El guión sería el 10. El 0 inicia en la posición 11. Entonces, miren, a partir de la posición 11, yo necesito extraer 5 dígitos. Le doy Enter. Y corro la fórmula. Entonces, no siempre va a ser 1, como lo vimos. 1 era porque eran los primeros que iba a extraer de la izquierda, pero en este caso yo voy a extraer a partir de la posición número 11, 5 dígitos. ¿Ok? ¿Cómo extraigo los del centro? Bueno, entonces los del centro, ya que aprendimos a extraer de la izquierda y la derecha, vamos a utilizar la función extrae de este texto. ¿A partir de qué dígito o de qué posición inicia el 1982 en este caso? La posición del guión está en la posición 5, el 1 de 1982 inicia en la posición 6. A partir de la posición 6, ¿cuánto quiero extraer? Quiero extraer 4 caracteres. Le doy Enter. Perdón, ahí hay un error de dedo. Listo, 4. Y le doy Enter. Miren, corro la función y ya extraje los dígitos del centro. Entonces, estas son las diferentes funciones que hasta el momento vamos a ir aprendiendo para extraer de una celda. Esto me sirve a mí cuando yo tengo números o caracteres que tienen todas la misma longitud. Algunos se preguntarán, ok, pero ¿qué pasa cuando tengo diferentes caracteres al inicio, en medio o al final? Bueno, eso lo vamos a aprender más adelante también. Con esto ahorita pueden practicar hasta acá. Ahora, si ustedes no se la quieren complicar tanto, porque a veces van a tener casos donde sí necesiten aplicar las funciones, y en otro caso cuando tengan un libro que no requiera tanta información, entonces lo podemos hacer un poco más ágil y vamos a aprender lo que es texto en columnas. Texto en columnas, en esta parte de acá. ¿Ok? Texto en columnas. Vamos a ver. Texto en columnas, ¿cómo lo utilizo? Vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo utilizarlo. Pero ahorita en este caso, selecciono todas las celdas que yo quiero aplicarle texto en columnas. Esto me sirve a mí. Hay dos opciones. Me dice si quiero marcar o utilizar un delimitador, algún carácter de búsqueda, o quiero alinear a las columnas de acuerdo a los espacios entre ellas. En este caso, si yo le doy la opción de abajo y le doy siguiente, miren, aquí yo tengo que indicarle en una columna. Cada flechita con un clic que yo le ponga va a ser una columna que se va a separar. Si lo hice mal, solo le doy clic sostenido y lo quito. En este caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿Qué significa? Que yo necesitaría tener 5 columnas a la derecha para poder utilizar esto y separarlos. Entonces, realmente esa no es una opción ahorita. Después lo vamos a ver más adelante. Lo que yo tengo que hacer es separar utilizando un delimitador. En este caso, lo dejo en esa opción, le doy siguiente. Aquí en este delimitador, yo le indico, miren, puedo tener como coma, espacio o otros tab. En este caso, quito la opción de tab y voy a indicarle que es otro, no es ninguna coma, no es ningún espacio, no es ninguna semicolumna. En este caso le voy a indicar que es un guión.
Miren, al presionar el guión, al quitarlo, miren, observen esta parte de acá abajo. Le doy guión y ya se me divide en 3 columnas y eso es lo que yo necesito. Le doy siguiente. Si yo le doy finish, ahorita, vean lo que va a pasar. Lo voy a dar intencionalmente para que vean. Le voy a dar finish. Me dice que si estoy listo a partir desde la primera celda. Ok. Miren, quedó el ID, ya me desapareció el ID original que tenía y realmente quedó en blanco el registro de nacimiento. Y eso no es lo que necesito. Aquí va otro atajo. Con control Z sostenido, yo regreso un paso atrás de lo que yo he hecho. Le puedo seguir dando control Z y voy a seguir retrocediendo en lo que yo he hecho. Con control Y o Y, yo regreso un paso hacia adelante o los pasos que yo requiera. En este caso, control Z, regreso a mi versión original. En esta versión original, vamos a hacerlo de la manera correcta. Texto en columnas, con delimitador, ya se me quedó porque fue el último que utilicé, el guión, siguiente, y aquí es donde está. Esto después lo vamos a aprender. Destination. En Destination, yo selecciono en esta flechita de acá, en, en qué celda o en qué columna va a empezar a dividirme el texto. En este caso lo quiero desde aquí. Miren, le indico que desde la C12 va a empezar a hacer la separación. Le doy Enter y ahí sí le doy finalizar. Y le doy OK. Miren, ya ahí sí tengo lo que hice con izquierda, derecha y extrae. Con texto en columna, ya lo logré separar en las celdas o en las columnas que yo necesito, en las 3 columnas. Como les digo, ustedes van a elegir en sus trabajos cuál es la mejor opción o en qué condición se pueden utilizar, ya sea extraer izquierda o derecha, o separan las columnas con delimitador si realmente tienen espacio en su documento. Listo. Ahí aprendimos, señores, a poder separar esto. Vamos a continuar con más ejercicios. Y aquí viene lo que yo les mencioné. Aquí viene ya a ser un poco más dinámico. A medida nosotros vamos aprendiendo un poquito más, no le lleven miedo a esa parte de poder utilizar funciones combinadas, que es lo que vamos a aprender aquí, porque desde el inicio, si ustedes aplican funciones combinadas, ¿qué significa esto? En este caso vamos a utilizar la función combinada de extrae. En este caso, si yo quiero mantener la función para que ustedes la vean ahí, si yo me salgo, le doy escape y me salgo, se desaparece la función que quiero utilizar. La digito, como quiero que ustedes la vean, si yo quiero, por ejemplo, estoy trabajando en una función bastante larga, si yo le doy escape, se me borra todo lo que yo he hecho hasta ese momento en la función y tal vez quiero hacer otra diligencia o ir a otra página y para poder conservar la función hasta donde la llevo, nos venimos hasta antes del igual y utilizamos y le colocamos una comilla simple. Ahí sí, al darle escape, en la comilla simple yo le puedo dar enter después y sin ningún problema se va a mantener la información. Miren, ahí queda la función. Vamos a utilizar también o aprender a utilizar la función find o encontrar. En este caso, find. Encontrar, ¿qué significa encontrar?
Encontrar es que, vamos a ver qué dice la función. Vamos a utilizar para encontrar igual encontrar. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuál es la guía de esta función? Me dice, ok, encontrar el texto. En este caso voy a utilizar este último, vamos a ver uno cortito, este de acá. Encontrar el texto, de una celda. ¿Qué es lo que quiero encontrar en alguna celda? Bueno, en este caso quiero encontrar el guión. Aquí, señores, ya no utilizo apóstrofe o no utilizo comilla simple, sino que doble comilla. Lo que yo quiero encontrar, mi auxiliar de búsqueda, va a ser doble comilla. Esta doble comilla la vamos a utilizar mucho durante el curso para poder hacer referencia a que no es un número, sino que es un valor de texto. Entonces quiero encontrar el guión. Ok, bueno, coma. ¿En qué texto? ¿En qué texto lo querés encontrar? En este caso lo quiero encontrar en esta celda. Voy a utilizar la L19 como ejemplo. Si yo le doy coma, ¿a partir de qué número? Realmente esto ahorita no lo necesito utilizar porque solo voy a encontrar el primer guión. Cierro paréntesis, le doy enter. Miren, me da un 5. Si nosotros lo vemos, el guión está en la posición 5. Después de la I es la posición 5. La posición 5 es donde está el guión. Bueno, ahí es, para eso me sirve encontrar. Ahora vamos a verlo de una forma combinada. Porque aquí yo no puedo venir, si yo dijera, bueno, hey, pero yo puedo utilizar extrae, excelente, vamos a ver o a demostrarles por qué tenemos que combinarla. Extraer me sirve para esta celda, como ya lo aprendimos, yo quiero extraer el código fuente que está en medio de los dos guiones, el WKS. ¿A partir de qué posición? Como ya lo aprendimos en los ejercicios anteriores, el guión está, vamos a ver, 2, 4, 6, 7, 8. A partir de la posición 9 empiezan los tres dígitos. Los tres dígitos del centro, miren, y ahí extraje WKS. Pero ¿qué pasa? Me sirve para esta celda. ¿Qué pasa si yo vengo y corro la función? Miren, ya no obtuve HBS. Acá ya no obtuve MLA, sino que me dio 006. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole que tiene que iniciar a partir de la posición 9 a cada una de ellas. Y si yo vengo y estoy queriendo hacer esto en cada una de ellas, por ejemplo, igual extrae de esta celda a partir de la posición 5, porque ya no es la 9, los tres dígitos. Imagínense estar trabajando así de lento. En este caso va a ser posición 6, para que no incluya el guión. Celda por celda, aplicar fórmula por fórmula en vez de utilizar unas funciones combinadas. En este caso la función combinada va a ser find. ¿Dónde va a reemplazarme a mí find? Me va a reemplazar, en vez de estar poniendo ese 9 a partir de la posición 5, a partir de la posición 4, ahí es donde yo voy a utilizar la función combinada. Voy a borrar esto para que puedan verlo. Vamos a ver, vamos a colocar aquí fórmula text. Para que ustedes puedan ir viendo la referencia de la función. Igual, primero encontrar. ¿Qué quiero encontrar? De este texto. ¿A partir de qué número? Como se lo acabo de decir, aquí es donde yo voy, en vez de poner un número, voy a utilizar la función encontrar. Solo la digito, find, coma, encontrar. ¿Encontrar qué texto? Ya lo aprendimos. Ahí está abierto el paréntesis, acá lo pueden ver, miren.
en la función find me dice encontrar un texto. Bueno, quiero encontrar a partir de la comilla qué texto. Le indico otra vez la celda, cierro paréntesis. No voy a colocar ahorita el +1 porque quiero que ustedes vean cuál es el error. ¿Cuántos dígitos quiero? Quiero 3 y le doy enter. Miren, y si yo corro la función, me extrajo el primer el guión y 2 letras más. ¿Por qué? Porque me dije, ok, vas a encontrar, la función dice, vas a encontrar el guión en esa celda y me vas a traer 3 dígitos. Entonces, por eso es que me considera o me toma en cuenta la función el guión, pero yo no quiero el guión, yo solo quiero los 3 dígitos del centro o los 3 caracteres del centro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para corregirlo? No se vayan a alarmar, no es necesario. Bueno, como yo le quiero decir, ok, mira, me vas a encontrar el guión, aquí es donde yo tengo que ir aprendiendo cómo manipular las funciones o las fórmulas. En este caso le digo, bueno, encontrame el guión y después de que cierro la función find, le digo +1. ¿Qué significa ese +1? Correte un espacio más. O sea, encontrame el guión, pero necesito que me des la información un carácter después. Desde ahí empecé a traer 3 caracteres. Y le doy enter. Miren, WKS. Corro la fórmula, MLA 432, SAR, y acá está otra vez porque coincide el código fuente. Y esta es una forma dinámica que no importa cuántos sean a la derecha, sean a la izquierda, o extraer del centro, que a veces es lo que más se nos complica. No importa de cuánto largo, y aprovechando que mencioné eso de cuánto largo, vamos a enseñarles. Si ustedes quieren saber cuántos caracteres hay en cada una celda, ustedes pueden utilizar la función len. Len lo que hace es darme cuán larga o cuánta información o cuántos caracteres hay en una celda. En esta hay 17, en esta hay 14 y así sucesivamente. ¿Cuándo a veces es importante saberse esta función len? Cuando, por ejemplo, lo voy a hacer acá, en esta celda voy a colocar, y voy a colocar, ¿qué podría ser? Voy a colocar el número 110 y le voy a dar un espacio. Hay quienes tienen la mala práctica o a veces exportamos información que cuando nosotros queremos aplicar fórmulas o aplicar un extraer, escriben mucho con espacio. Aquí hay 3 dígitos y un espacio. Le voy a dar enter. Voy a colocar esto como, no está con formato de fecha, como número. Esto no se preocupen que es por el formato que yo tengo en mi computadora. 110, espacio, enter. Vamos a ver. Igual largo de esto. Yo aquí dice 3. Ok, miren, aquí tengo 3 dígitos, pero a veces se nos da que voy a colocar ese mismo 110 con una letra. Y le voy a colocar un espacio. Voy a correr la función. Mire, dice que yo tengo 5, que en esa celda yo tengo 5 caracteres y a simple vista nosotros vemos que solo tenemos 4, 110K. ¿Qué significa eso? Que yo tengo
espacios en esa celda. Entonces, normalmente tengo que estar, yo le puedo dar más espacios, miren, le voy a dar más espacios. 10, dice que yo tengo 10 caracteres ahí. Y eso es un problema a veces cuando trabajamos en Excel a la hora que queremos encontrar información o comparar, que más adelante lo vamos a aprender. Entonces, acá yo quiero eliminar esos espacios, lo vamos a aprender más a detalle después, pero ¿cómo elimino esos espacios en esa celda? Bueno, la voy a correr. Voy a correr esta y voy a correr esta, solo para tenerlo como ejemplo. Aquí voy a utilizar, en vez del len, voy a utilizar la función trim, o sea, espacios. La función trim lo que hace es eliminarme los espacios que yo tengo en una celda. Miren, ya quedó 110K. Ok, si yo quiero ver cuántos espacios tiene esa 110K que yo extraje, para que vean, miren, ya dice que solo tengo 4 dígitos, que realmente son los que yo tengo. Entonces, no se preocupen que esto que les expliqué ahorita lo vamos a ir aprendiendo más despacio. Solo es que si ustedes quieren ir avanzando en cómo eliminar espacios de una celda, pues utilizan la función trim. Quieren saber cuántos caracteres hay en una celda, utilizan la función length o largo para poder utilizarla o saber información o verificar realmente en qué celda tienen espacios y en qué celda no tienen espacios. Listo. Esto es cómo utilizar la función combinada de extrae y encontrar. Pero como ya lo aprendimos, si yo tengo espacio en mi documento, no necesito estar aplicando encontrar y extraer cuando perfectamente selecciono todo. Yo ya Rosales o Carlos Rosales nos enseñó a utilizar texto en columnas. Siguiente. Miren, yo ya tengo, como el último que utilicé fue el guión, y es lo mismo ahorita, ahí lo dejo. Siguiente, destination. Aquí no necesariamente tiene que ser aquí, yo le puedo decir, ok, ¿sabes qué? Esto lo necesito desde acá. Miren, aquí tengo 2 columnas, la M y la N, que no las estoy utilizando para eh, poder separar esto. Entonces le doy Enter y le doy Finalizar. Le doy OK y aquí tengo mi data. Miren. Ya de acá, si yo quiero eliminar tal columna o lo que no encontré, pues dejo solo el código fuente si eso es solo lo que yo necesito. Entonces, chicos, hasta ahí estamos bien. Espero lo vayan entendiendo y puedan ver el video para repasar. Miren, esta parte de acá, como lo vimos en clase, es hacer lo mismo de lo mismo. Entonces, en este caso, no vamos a desarrollar esto para no enredarnos más, con funciones de my y extrae, sino que vamos a utilizar de un solo texto anterior, texto posterior, lo vamos a utilizar. Y como esto no lo vamos a utilizar, aquí viene otro de los tips que realmente tenían que ir más adelante en la clase, pero igual que ya los quieran tomar. Normalmente les decía a esos compañeros cuando tuvimos la clase que yo quiero ocultar columnas. Más adelantito en ese mismo material que les mandé lo vamos a desarrollar. Yo quiero ocultar columnas. Lo tradicional es que nosotros hagamos esto. Esto no lo voy a utilizar hasta aquí. Selecciono las columnas que quiero ocultar, le doy clic derecho y le doy ocultar. Déjenme decirles que si así lo han estado haciendo, los que tienen un nivel básico de Excel, pues no es que esté mal, pero no es una forma profesional de poder hacerlo. Les explico por qué. Porque las personas, cuando ustedes comparten un documento,
eh, visiblemente ellos, por ejemplo, ustedes le mandan a su jefe un documento y ustedes quieren ocultar cosas que no son tan relevantes en el momento que están compartiendo el archivo y lo ocultan, pues no se va a ver bien o no se ve bien que él diga, pucha, vamos a ver, en la columna R, en la columna T, no, después de T, Y, okay, o Y, eso no es correcto. Para desocultar, selecciono la columna anterior y la siguiente, clic derecho y mostrar o un hide. ¿Cuál es la forma o la combinación de teclas correctas para hacerlo de forma profesional? Vamos a auxiliarnos del teclado. Okay. En este caso, selecciono las columnas que quiero ocultar y utilizo la combinación de teclas Shift. En este caso, en este teclado no lo tengo. Shift, asumiendo que este fuera Shift, Alt, Shift, Alt y la flecha y le doy Enter. Esas son las combinaciones de teclas. En este caso va a ser, lo voy a escribir mejor para que ustedes lo manejen. Va a ser Shift, no es el signo más, sino que es, Shift combinado con Alt, la tecla Alt, combinado con de las teclas espaciadoras, de estas teclas de arriba, abajo, derecha, izquierda, con derecha, a esta me refiero, esas son teclas de navegación, con la tecla derecha, selecciono Shift, Alt, derecha, y vean cómo me cambió acá arriba. Se me puso un signo más. Acá en la parte superior, en esta parte superior, ustedes pueden ver en esta parte de aquí que estoy marcando en amarillo y en esta parte de acá, aquí nosotros podemos ver que se puso un 1 y un 2 y aquí un más. Eso me indica o le indica a cualquier persona que sepa Excel que ahí tenemos columnas con información, que si la queremos ver o que no es tan relevante. Puedo activarlas de dos formas. Me puedo venir aquí y ponerle 2, se abre, 3, de 1 se oculta, 2 abrir, 1 cerrar. O en el mismo más, le doy más para mostrar la información que está acá, menos para ocultarlo. Si yo ya no quiero tener esto y digo, no, ya no quiero tenerlo de esta forma, lo quiero tener que no esté oculto, lo mismo. Seleccionamos la columna T y la Y aplicamos el mismo procedimiento. Shift, Alt, derecha. Shift, Alt, izquierda. Shift, Alt, izquierda. Desaparece lo que yo hice. Miren. Ahí está la información. Son trucos que ustedes con el teclado lo pueden ir utilizando. Shift Alt, derecha, Shift Alt, izquierda, lo quito. Shift Alt, derecha, se pone Shift Alt, izquierda, lo quito. Y eso me funciona también para las filas. Si yo quiero ocultar la fila 12 y 13, le doy Shift Alt, derecha. Miren, aquí se están ocultas. Aquí la expando, oculta, expando. Y si quiero quitar eso, lo mismo, seleccionado con Shift Alt izquierda y también quito las selecciones. También lo podemos hacer
Esto, si no queremos combinación de teclas o se nos olvidó cuál es la combinación de teclas, pues seleccionamos las celdas, nos vamos a, vamos a ver, como les decía, lo podemos seleccionar, seleccionamos, si no nos acordamos de Shift al derecha o Shift al izquierda para cerrarlo, pues nos vamos a Data, en Data, en este caso a mí me aparece aquí en Outline, y aquí aparece Group. Miren, ahí está la combinación de teclas. Shift al right, Shift al left. En este caso quiero agruparlo y se me activa lo que yo el atajo que les di, si no se acuerdan, pues lo hacen de esa forma. Y si quieren eliminarlo, pues seleccionan y le dan desagrupar. Entonces, ahorita nosotros lo tenemos así. Vamos a trabajar con esto mismo, pero ya con funciones de 365, que va a ser texto anterior, texto posterior, y vamos a hacer una combinación de ambas para poder utilizar esto. ¿Ok? Bueno, vamos a aplicar la función primero, siempre tiene que ir primero, igual text before. Text before. Esto es más sencillo y van a decir, por qué mejor no utilizamos esto de un solo, sino que anduvimos? Como se los explico, mi deber es explicarles porque no todos van a tener acceso a 365 y esta es una función exclusiva de Office 365 y es el primer parámetro de medición para que vean que realmente vale la pena hacer la inversión si trabajamos mucho en casa con nuestra computadora personal, tener una licencia de 365 personal. Es súper cómodo. En este caso, text before me indica, ok, decime el texto. Como ya vimos, el texto es la celda. Coma, ¿cuál va a ser el delimiter? Va a ser el guión. Ok, coma. Aquí me aparece instancia número, que lo vamos a ver después, ahorita no. Realmente para lo que yo necesito encontrar el texto antes del guión. Ahí cierro la función. ¿Qué creen que me va a dar? Si le estoy diciendo de esta celda, quiero extraer o que me deje el texto anterior al guión. Le doy Enter, correcto, A2. Ok, eso es texto antes. Vamos al siguiente, vamos a hacerlo de nuevo. Les recomiendo que para practicar ustedes siempre al inicio lo repitan varias veces. No solo se queden con una fórmula y corran porque no van a memorizarlo. Es text before, el texto, el delimiter entre comillas, que es mi auxiliar, comillas dobles y cierro paréntesis. Y ahí sí voy a correr la función para que vean, miren, en vez de utilizar extrae, en vez de utilizar left, sí es más fácil hacerlo dinámico y no estarle dando tantos números, sino que le digo sencillo, extraeme el texto anterior al guión en cada una de las celdas y listo. Ok, texto posterior. En el texto posterior va a ser bien parecido. Igual, text after. Aquí me dice, ok, a partir de qué texto, el delimiter, eso no cambia, comillas, coma. Miren, lo voy a cerrar como que fuera el texto anterior solo para que ustedes vean la diferencia. Lo voy a cerrar. Miren, como yo le digo, posterior a las comillas, posterior
al primer, eh, al primer guión, pues me da la información de todo. La fórmula de texto posterior me dice, bueno, vos me estabas pidiendo que después del guión te diera toda la información. Y miren, es igualita. Si yo requiero eso, pues no está mala la función. Ahora, si yo solo requiero los últimos cuatro dígitos, la información que esté después del guión, si yo requiero solo la información que está después del guión, entonces tengo que agregarle algo más a la función textAfter. Y en este caso la sigo utilizando y utilizo la siguiente instancia, coma, instancia de número, dice. Ok, en este caso la instancia de número va a ser -1. Un -1. -1, ¿por qué? Porque le estoy diciendo, ok, restame el primer guión. Ese -1 indica que el primer guión no lo va a considerar. Si tuviera un texto de 3, 4 guiones, pues -3, -4, lo que yo quiera. En este caso va a ser la instancia del número, va a ser, ok, menos el primer guión. Me vas a dar el texto después del guión, pero resté el primero no lo consideré. Y le doy Enter. Miren, listo. Ya obtuve como que utilizara la función write. Los que trabajamos con 365, olvidémonos de left, olvidémonos de write y empecemos a utilizar esta función que se llama text before y text after. Ok, quiero encontrar, vamos a poner acá las funciones para recordar como siempre. Igual, fórmula text y listo. Aquí tengo mis funciones para que ustedes las guíen. Ahora vamos a extraerlo del centro utilizando la combinación, así como utilizamos extrae y encontrar, pues vamos a utilizar la función text before combinadas para que vean lo dinámico que es. Igual, primero siempre vamos a iniciar con text before. Text before en texto, aquí es donde se combinan text before, después de abrir paréntesis, el text after. El text after, ahí empiezo ya a utilizar ambas funciones. Text before primero, text after después, en lo que esté el paréntesis abierto, le indico el texto y sigo el norte que me dice. ¿Cuál va a ser el delimiter? Pues va a ser, ¿sabes qué? Va a ser el guión, entre comillas. Ahí cierro en los paréntesis, aquí estoy cerrando los paréntesis de text after. Si ustedes ven, están los paréntesis, que vamos a hablar un poquito de cómo abrir y cuándo cerrar paréntesis. Pues aquí Excel me dice, el rojo con rojo es que yo ya cerré la función de text after. Si text before está paréntesis abierto, pero no hay ningún paréntesis negro cerrado. Le voy a dar enter para que vean. Miren, me tira un error. Realmente todavía dice que tengo paréntesis que no he cerrado. Le doy OK. ¿Qué significa? Que si yo le cierro paréntesis aquí, ahí sí me va a permitir darle enter. Ok, todavía sigue apareciendo el error. Esto lo estoy haciendo intencional. Me sigue apareciendo el error porque yo estoy combinando dos funciones, pero resulta que yo cerré la función de text after, pero no así la de text before, no la he utilizado. Y miren, le voy a dar enter de nuevo. Cuando yo le doy OK, Excel automáticamente me pone el cursor a partir de donde yo tengo el error. Eso es súper importante. Donde yo tengo el error, ahí se me posiciona el cursor como para guiarme a dónde está lo que está pendiente. ¿Ok? Le voy a dar escape para iniciar de nuevo. Después de esos tips que les di de análisis. Text before, text after,
Le indico el texto, le indico el separador va a ser el guión, cierro paréntesis, coma, ahora me pide el delimiter de text before. Si ustedes ven aquí en la guía, cuando yo estoy trabajando con text after, me dice lo que estás haciendo ahorita es para text after. Miren, delimiter de text after. Cierro paréntesis, text after. Después que yo le di coma, ya me cambia y me dice, ahora trabajemos con text before. ¿Y cuál va a ser el text before? No necesito indicarle otra vez el texto porque ya lo combiné, sino que solo indicarle texto before de el guión. Y cierro paréntesis. Le doy enter. Miren, ahí utilicé text before con text after. Solo me pide una vez que le indique de qué texto y después solo le tengo que decir el texto después de el primer guión y el texto antes de el segundo guión. Y listo. Ahí tengo la función. Text before, text after. Bienvenidos a Office 365. En vez de estar utilizando mine y extrae y find de encontrar. Bueno, muchachos, esto es las funciones de texto que vamos a ver hasta ahorita. Estas son las funciones de texto. Y vamos a continuar con la clase después. Hasta aquí nos vamos a quedar. Este es el primer resumen que tuvimos en las primeras sesiones. Espero pongan en práctica con el video y llenen su trabajo hasta las funciones de texto. Nos vemos en la siguiente clase y recuerden que están aprendiendo con Get. Gracias.